todo lo que nos ocupa alrededor de nuestras casas se ha llenado de guantes y de mascarillas, pero además aumenta también el cúmulo de basura en barrancos y descampados. Un asunto que queremos abordar esta mañana junto a Jaime Coello, que es director de la Fundación Teleforo Bravo. Juan Coello. Jaime Coello, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, por momentos pensamos que este periodo de confinamiento nos iba a servir para cambiar nuestros hábitos, para pensar mucho más en la naturaleza. Muchos hablaban de que se estaba recuperando, que estaba ocupando su lugar. Sin embargo, nos estamos encontrando con una imagen muy triste. Lo vimos la semana pasada con esa noticia que también abordamos, que tiene que ver con el cúmulo de guantes y mascarillas en nuestras calles. Pero es que además la escasa de presencia de personas en las calles también ha contribuido a alimentar nuestros barrancos y descampados con mucha más basura. Efectivamente, la gente ha aprovechado este momento de confinamiento para lanzarse hacia los trasteros, empezar a ver qué cosas sobraban en casa y directamente, bueno, pues hay quien los ha cargado en sus coches, en sus todoterrenos y los ha lanzado donde ha considerado conveniente, en esos barrancos que tú hablas, en descampados, y no solo estamos hablando de una sola isla, estamos hablando de, hemos recibido imágenes de prácticamente todas las Islas Canarias, fundamentalmente de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, también en otras, pero realmente es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Que pudiendo aprovechar un momento para reflexionar sobre una buena relación que necesitamos con el medio, lo que hacemos es todo lo contrario y seguimos en guerra, ¿no? Es un poco la conclusión que sacamos. Seguimos en guerra con nuestro medio natural, con nuestro entorno, y no entendemos que vivimos en un entorno muy frágil y que entre todos tenemos que cuidar. Bueno, precisamente las imágenes que estamos viendo, que está acompañando esta entrevista, nos ha cedido la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello, son imágenes que nos dan muestra del panorama con el que nos estamos encontrando. ¿Esto ya forma parte también de nuestra cultura, el tirar todos esos enseres y electrodomésticos a nuestros barrancos? Pues mira, Estíbaliz, habíamos mejorado. Había habido una época, yo diría que a finales de los 90, principios del 2000, donde parecía que toda esa política de puesta en marcha de complejos ambientales, puntos limpios, etcétera, iba calando en la población. Pero tenemos que decir que de poco para acá, incluso antes del confinamiento, hemos venido detectando un retroceso. De hecho, Europa actuó contra Canarias en varias ocasiones por la existencia de vertederos ilegales, pero volvemos a encontrar muchísimos vertederos ilegales por toda la geografía de Canarias. Es decir, en este caso podemos hablar de una clara involución. La gente ha ido hacia atrás y a veces cuando las campañas de sensibilización no funcionan, por desgracia, lo único que duele es el bolsillo. Lo hemos visto en ámbitos como el tráfico, y nosotros también estamos empezando a demandar que las administraciones públicas pongan sanciones en la medida de la gravedad de la conducta, pero que hay que empezar a actuar ya porque el tiempo se nos acaba en cuanto a la situación de emergencia que tenemos para el medio ambiente en Canarias, ¿no? Claro, y estamos viendo esas imágenes, señor Coello, que se han producido durante todo este periodo, con lo cual la gente ha aprovechado precisamente este hecho de esta excepcionalidad para cometer estos atentados contra la naturaleza. Es verdad que probablemente no se podían desplazar a llevar al punto limpio determinados enseres, pero bueno, esto no es justificación alguna, se podían haber esperado hasta que se pudiera, ¿no? Marta, tenemos un comentario de un seguidor de nuestra página de ayer donde nos cuenta que ve cómo una persona se acerca, él vive en las cercanías de un punto limpio, y cómo una persona se acerca y ni siquiera lo deja, por no decir, por no hablar mal, no lo deja en la puerta, es que lo deja en la carretera de entrada, suelta como el colchón, lo deja tirado ahí en medio de la nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos demuestra es ese grado de incivismo, esa falta de cuidado, de pensar en los demás al final, porque también yo creo que todos debemos cuidar el entorno en el que vivimos. Nadie se dedica a tener, nadie normal se dedica a tener su casa hecha un estercolero, y sin embargo la gente no se corta un pelo lanzando todo ese tipo de residuos. Si el problema es de coste, porque a veces las empresas deben pagar la gestión de esos residuos, pues entonces lo que se debería plantear por las diferentes patronales de los sectores de actividad, se debería plantear que hay que hacer un esfuerzo para que los costes de tratamiento de los residuos, para que los costes de gestión de alguna forma se subvencionen o haya algún tipo de ayuda. Pero esto es injustificable, es totalmente injustificable,
Y esa cultura que tenemos de lanzar la lavadora al barranco o llevarla a sitios inverosímiles en el todoterreno, en la pick-up y tirarla por ahí, eso es algo que tiene que terminar porque es que no tiene justificación alguna. Bueno, ¿y qué papel deben adoptar también los ayuntamientos? Sabemos que los ayuntamientos cuentan con servicios, por ejemplo, de recogida de enseres. En este periodo de confinamiento, en este estado de alarma, ¿se viene cumpliendo con esta función, con este cometido, Jaime? Sabemos incluso que en algunos municipios hay quien ha creado, algún ayuntamiento que ha creado su propia flota de camioncitos o los ha alquilado o se los ha, de alguna forma los ha contratado para seguir prestando esos servicios. Sí que es verdad que ha estado limitado en algún momento, pero desde luego eso no era ninguna excusa para aprovechar y dejarlos. Otra costumbre que tenemos que terminar es la de poner los enseres en los contenedores si no hemos avisado previamente a ese servicio, ¿no? El personal de recogida de residuos de un ayuntamiento está para recoger cada una de las fracciones. La gente que va a recoger el contenedor amarillo no tiene por qué estar recogiendo ningún residuo alrededor y muchas veces la gente aprovecha sin avisar a ningún servicio y suelta todo lo que tiene al lado de los contenedores. En algunos ayuntamientos eso está previsto, el camioncito pasa cada X días, en otros no, y esos residuos pueden permanecer ahí días y días y días. Y yo creo que ese es un tema que hay que solucionar también. Y como digo, lo más importante a la hora de saber si podemos dejar nuestros enseres o no, es llamar al ayuntamiento, que prácticamente todos los ayuntamientos tienen un número de teléfono al respecto, ¿no? Claro, que se pueden sacar esos residuos y esperar a que los vengan a buscar. Y luego, claro, visto esto en los medio ambiente de nuestras islas, no nos extraña esas otras imágenes que hemos mostrado también en la tertulia de guantes de plástico tirados en el suelo. Esto tiene un efecto terrible. Ahora que se está hablando de controlar el plástico, estamos viendo cómo se acumulan esos guantes que tenemos que usar ahora por precaución en el suelo. Y esto va directamente a nuestro medio ambiente, a los animales que lo pueblan. En fin, esto es un desastre. Efectivamente, antes escuchaba la tertulia, los plásticos están generando un efecto muy positivo en cuanto a la salud, pero a la larga esos mismos plásticos, si no son bien gestionados, van a acabar también perjudicando nuestra salud. Algunos liberan en su descomposición dioxinas y otros productos muy nocivos para la salud, otros van a acabar directamente pues, en el tracto digestivo de algunos animales, como los peces, que nosotros ingerimos, nos comemos, y volverán a nosotros, ¿no? Eso que en un principio nos ayudó a la salud nos va a acabar perjudicando y bueno, ya se han hecho tristemente famosos imágenes de descampados llenos de guantes o incluso metidos en los huecos de las palmeras, como es el caso de La Laguna, o en San Sebastián de la Gomera, en un muro de mampostería, metidos todos los guantes en los huecos de las rocas, ¿no? Yo creo que no se lo merece el personal de limpieza, no se lo merece nuestro entorno. Desde luego los animales que comparten viaje con nosotros en esta vida, en este planeta, no merecen tampoco este maltrato y tenemos que pensar que todo lo que hagamos puede tener un efecto perjudicial para el medio ambiente y al final, como digo, también para nosotros, para nuestra salud. Bueno, sabemos que también ha sido un gesto de buena voluntad, incluso el uso de globos para rendir homenaje, por ejemplo, al personal sanitario, pero también la suelta de globos está provocando, Jaime, serias consecuencias a nuestro entorno, ¿no? Sí, nosotros de hecho le escribimos una carta abierta a la jefa de enfermería del Hospital Universitario de Canarias, donde le pedimos que la próxima vez no haga eso, ¿no? Realmente ese gesto de realmente homenajear a ese personal de enfermería, el Día Mundial de la Enfermería, nos parece muy justo, muy loable. En otros hospitales se grabaron vídeos o se hicieron otro tipo de medidas, se tomaron otro tipo de medidas para homenajear, pero lo de los globos es totalmente nocivo para el medio ambiente. Esos globos, pasa lo mismo que con los guantes, acaban en la naturaleza. Algunos globos tardan muchísimo, hasta más de 100 años en degradarse, al igual que determinados materiales con los que se hacen los guantes. Otros se degradan rápidamente en microplásticos y se genera el mismo problema, ¿no? Los animales los ingieren. El otro día también viendo un vídeo, una ornitóloga hablaba de cómo los guantes de plástico son confundidos por algunas aves como si fueran lombrices, las aves van a picotearlos, se los comen. Tenemos que evitar este tipo de materiales, de estos usos, y cuanto más respetuosos seamos mejor, porque y quiero recordar en este momento que el coronavirus precisamente se origina por un mal manejo, por una mala gestión, por una mala relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Es una lección que tenemos que aprender y no podemos seguir en el mismo camino de seguir perjudicando el entorno.
Bueno, ya por último, Jaime, ya diste cuenta la semana pasada precisamente en un vídeo de cómo hacer una buena gestión, por ejemplo, de esos residuos, de unos guantes de plástico, por ejemplo, cuando hacemos uso de ellos. ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo? La mejor manera es dejarlos en las papeleras que están en los supermercados. Si salimos a la calle, buscar un contenedor de resto, que en algunos municipios es gris, en otros es verde, pero es el que no es contenedor amarillo de envases, ni es papel cartón, es el de resto, ni es tampoco vidrio. Y si nos los llevamos a casa, lo mejor es meterlos en una doble bolsa, primero en una bolsa hacer un nudo, meterlos en otra bolsa, hacer otro nudo y tirarlos en el contenedor resto para evitar que sean vectores de contagio del virus, ¿no? Hay que recordar que ha habido casos ya en la península en los que personal de limpieza de algunos ayuntamientos se han contagiado pues por estar recogiendo elementos que podrían estar contaminados de coronavirus y tenemos que tener mucho cuidado y desde luego tenemos que pensar en todas esas personas que desde el principio han estado dando el callo para limpiar nuestras calles en esta época crítica, ¿no? Hay que extremar las precauciones y hay que tratar esto como si fuera un residuo sanitario y, como digo, tirarlo en el contenedor resto, ¿no? Pues seamos solidarios con nuestro medio ambiente y también con todo ese personal que luego se tiene que hacer cargo de la recogida de todos esos residuos que vamos desperdigando por la calle. Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo. Juan Coello, gracias, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, muy amable.